Estamos de vuelta. Les cuento que el Ministerio de Salud ha reforzado el llamado a vacunarse contra la influenza ante un probable aumento de casos. Vamos a analizar esta situación, la situación sanitaria de nuestro país. Estamos en contacto con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. ¿Cómo está, subsecretaria? Un gusto saludarla nuevamente. ¿Qué tal? Hola José Miguel, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Subsecretaria, ¿cómo fortalecer la vacunación? ¿Qué estrategia llevar adelante para que más personas se vacunen? Hemos estado trabajando desde marzo con la campaña de la vacunación. En este momento lo que estamos haciendo para reforzar ese trabajo es darle continuidad, por ejemplo, a esfuerzos coordinados que ya habíamos tomado con los municipios, que son actores muy importantes en esto porque efectivamente la atención primaria de salud, que es donde se da el mayor despliegue de vacunación, es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud y el nivel local. Entonces hoy nos hemos reunido con las 3 asociaciones de municipios de Chile justamente para analizar las formas en que podemos disponibilizar en otros horarios la vacunación a las personas en los centros asistenciales. Entonces esperamos que en los próximos días, este fin de semana y la próxima semana, podemos aumentar la cantidad de puntos de vacunación que están disponibles para las personas en los centros de APS. Al mismo tiempo, seguimos trabajando con nuestras secretarías regionales ministeriales de salud en todas las regiones que desde marzo ya han estado trabajando en puntos de vacunación extramural. Eso quiere decir, depende... ¿Sí? Y sobre el tema que usted señala, posibilidad de acercar la vacuna a las personas, porque claro, están los centros de vacunación, pero también se ha conversado durante las últimas semanas esta posibilidad, por ejemplo, de llegar tal vez a los establecimientos, a determinadas empresas, por ejemplo. Por eso le pregunto, ¿tal vez está en la carpeta o está en la conversación la posibilidad de poder acercar también esas vacunas a la gente? Sí, absolutamente. Y esas han sido estrategias que estamos desplegando desde el inicio de la campaña de vacunación. La campaña de vacunación comenzó en marzo. Comienza en verano la preparación de la vacunación para el invierno y desde esa fecha que hemos estado con lo que se llaman los puntos de vacunación extramurales. Se ha estado yendo a los establecimientos educacionales, también hemos ido a los centros de larga estadía de personas mayores. Hacemos también salidas a vacunación en puntos de alta afluencia de público, ya sea en plazas, en las ciudades más importantes o también en centros comerciales, en supermercados, que son los puntos de vacunación con los cuales queremos acercar justamente la vacunación a las personas. Ese esfuerzo que estamos haciendo desde marzo lo vamos a continuar y lo vamos a reforzar en las semanas que vienen. Además que justamente, como tú muy bien mencionabas, José Miguel, este año iniciamos con un nuevo trabajo con las mutualidades, que gracias a un convenio que hemos actualizado con el Ministerio de Salud, ahora pueden vacunar también en las empresas, en los lugares de trabajo de las personas, porque lo que queremos es justamente... ¿Y en los colegios, subsecretaria? Sí, en los colegios hemos estado vacunando desde marzo hasta la fecha. De hecho, tenemos una muy buena cobertura de vacunación en ese grupo. El 100% de los trabajadores de la educación de primero a quinto básico están vacunados, que es nuestro grupo objetivo, y el 82% de los alumnos entre primero y quinto básico están vacunados, y eso es justamente el reflejo del trabajo que hace la atención primaria de salud en la vacunación en los establecimientos educacionales, y como le digo, es una estrategia que hemos tomado desde marzo. Bueno, esperemos se puedan subir las cifras porque al parecer también, en comparativa a años anteriores, no están tan buenos los números respecto, por ejemplo, a la vacunación que en algún minuto se hizo por el COVID o la influenza en periodos anteriores. Subsecretaria, estamos, y ahora quiero que hablemos directamente de virus respiratorios, ¿estamos en una mejor posición o en un mejor momento dentro de esta crisis que se ha desatado en torno a los virus respiratorios? ¿Los números nos están dando una mejor señal, al menos durante las últimas jornadas? Es muy pronto decirlo con certeza. Efectivamente, nuestros sistemas de vigilancia han mostrado una cierta disminución en la circulación viral de virus respiratorio sincicial, pero tenemos que ser muy cautelosos al analizar esto, porque solamente en la medida que se sostenga esa tendencia a la baja durante un periodo mayor de tiempo es que podemos hablar que efectivamente vemos una tendencia. Mientras no vemos una tendencia, no podemos interpretar fluctuaciones en un periodo cortado del tiempo como efectivamente una disminución de la circulación viral, y quiero ser muy clara con eso justamente porque lo que queremos es que las personas sigan tomando todas las medidas de prevención que nos protegen contra los virus respiratorios, y para eso es importante que sepamos que
Aún estamos en invierno, aún estamos con una alta Ujú. circulación viral y por eso es que tenemos que no confiarnos y seguir cuidándonos con todas las medidas de prevención que son dentro de esa la vacunación, como también el uso de mascarilla, el Claro. lavado frecuente de manos, la desinfección de los espacios que compartimos y por supuesto la ventilación también de los espacios cerrados. Pero estos datos, estos números que usted hacía referencia ahí en su respuesta, ¿se debe a que han llegado durante las últimas jornadas menos pacientes hasta las urgencias o se han habilitado más camas? Bueno, las dos cosas. Tenemos distintos sistemas de vigilancia. El Ministerio de Salud tiene un sistema de vigilancia en la atención primaria de salud, tiene un sistema de vigilancia de laboratorio, que también es para caracterizar qué virus son los que están circulando. Tenemos un sistema de vigilancia en las hospitalizaciones, que es donde vigilamos efectivamente las infecciones respiratorias agudas que son más graves. Entonces, en todos esos sistemas de vigilancia conjuntos hemos visto las cifras han empezado a mejorar, pero no podemos aún hablar de una tendencia sostenida a la baja. Para eso necesitamos que transcurra un poco más de tiempo. Ahora, sí hemos visto un aumento sostenido de la cantidad de camas, sobre todo de la cantidad de camas críticas. De hecho, hoy día tenemos un aumento de un 77% de camas críticas en comparación Ujú. con la cantidad de camas críticas que teníamos al inicio del invierno. Y eso es un aumento realmente muy sorprendente. ¿Y por qué Nunca no se habíamos pudo tenido hacer tantas camas antes eso, críticas subsecretaria? pediátricas. Lo que pasa es que las camas críticas se van convirtiendo en la medida en que la demanda sí lo requiere, porque la red Pero alta hospitalaria demanda ha tiene habido ya hace bastantes semanas. ninguna semana desde el inicio del invierno hemos estado en ausencia de camas. Estamos reportando la cantidad de camas críticas todos los días y todos los días en nuestros reportes ha existido disponibilidad de camas críticas para poder atender a los pacientes que lo requieren. Por ejemplo, hoy día tenemos Pero a 141 veces, camas críticas subsecretaria, disponibles en no toda la comunidad. necesariamente con la conectividad suficiente o necesaria para que una persona o un lactante, por ejemplo, como ha sucedido durante las últimas jornadas, alcance a llegar en el tiempo necesario a una cama crítica. La cantidad de camas críticas está aumentando sostenidamente en las últimas semanas. De hecho, le insisto, hoy tenemos 77% más de disponibilidad de camas críticas que lo que teníamos al comienzo del invierno y esa es la forma en que la red funciona. La red se va acomodando a la demanda asistencial, algo que está planificado desde antes, para poder hacer posible esta reconversión de camas. Y la razón por la cual fue posible y ha sido posible aumentar en cerca de un 80% la cantidad de camas críticas es justamente porque la red asistencial pudo prever esta situación, disponibilizar de los recursos para poder acomodar la oferta asistencial en vista del el aumento de la demanda que sabíamos que iba a ocurrir. Subsecretaria, me gustaría contar con su análisis sobre un tema que también se ha hablado bastante. ¿Qué responsabilidad le adjudica usted a la gestión de la autoridad versus la gravedad que ha adquirido esta crisis sanitaria por virus respiratorios? Hay que distinguir las cosas, José Miguel, porque por un lado tenemos que entender que la situación de la circulación viral que vemos hoy día en el país se explica en gran parte de la transición post-pandemia por COVID-19. No podemos hablar de ningún tema de salud hoy, ni de listas de esperas, ni de salud mental, sin considerar lo que ocurrió en la pandemia. Y lo que estamos viendo hoy día es un efecto de eso. La razón por la cual tenemos un aumento tan alto en la circulación viral de BRS y de consultas de casos graves de BRS en la red asistencial es a consecuencia de lo que se llama la deuda inmunológica que pasa por el silencio, que se explica a su vez por el silencio pandémico. Eso quiere decir que en los años de la pandemia circuló casi exclusivamente COVID-19, lo cual aumentó la cantidad de población susceptible a virus respiratorios sinciciales. Eso es un fenómeno que es una consecuencia de la pandemia y lo que tiene que hacer el sector salud ante eso es responder a esa situación. Y es por eso que desde enero de este año se está preparando la campaña de invierno que tiene distintas fases. Tiene una fase de Ajá. preparación que parte con la campaña de vacunación que, como insisto, comenzó en verano, comenzó en marzo, y también comienza con la transferencia de recursos tanto a la atención primaria de salud como también al Subsecretaria, otro nivel. ¿y qué dice Uh-huh. la proyección que hacen desde el Ministerio de Salud? ¿Las 2 primeras semanas de julio debiésemos también tener un momento complicado? Mm. La proyección que hacemos, lo primero de aclarar es que el Ministerio de Salud no puede hacer predicciones. En epidemiología no podemos hacer predicciones. Sí, Lo que claro. hacemos es hacer proyecciones de Proyecciones, le dije, escenarios sí. más
plausibles. Entonces, el escenario más plausible que vemos que puede ocurrir en este momento es que en las próximas 2 semanas lo más probable es que veamos un aumento de circulación viral de influenza. Entonces, por eso es que es muy importante que hoy día las personas que son grupo objetivo de influenza se vacunen, porque el efecto de la vacunación no es inmediato, por lo cual si yo me vacuno hoy día, voy a estar protegido como consecuencia de esa vacunación en aproximadamente 15 días. Por eso, Claro. para estar preparados para ese pic de influenza, todas las personas que son parte de los grupos objetivos de influenza tienen que vacunarse hoy, en particular las personas desde los 65 años en adelante, que es el grupo que hoy día tenemos una cobertura más baja dentro de nuestra campaña de vacunación. Eso es lo que podemos anticipar como uno de los riesgos más cercanos en términos de la circulación viral, y lo que tenemos que hacer es continuar con estos llamados a la vacunación para que entonces estemos protegidos ante ese escenario. Tengo dos preguntas antes de terminar, subsecretaria. ¿Se sigue analizando la posibilidad de adelantar o eventualmente extender las vacaciones de invierno, sobre todo considerando el tema que hablábamos recién de las 2 primeras semanas de julio? Y otro tema, ¿se está analizando y pudiésemos tener novedades durante las próximas horas sobre extender a otros espacios el uso obligatorio de la mascarilla? El Ministerio de Salud siempre está abierto a considerar nuevas medidas que sean necesarias según cómo evoluciona el escenario epidemiológico. En ese sentido, las vacaciones de invierno fueron acordadas en conjunto con el Ministerio de Educación, tomando en consideración cómo se anticipaba la proyección viral de este invierno. Y ya hubo un adelanto, claro. De eso ya hubo un adelanto. Sí. Entonces, justamente las vacaciones de invierno van a ser a principios de julio, porque anticipábamos que podía ser el periodo de mayor circulación viral durante el invierno. Por supuesto que seguimos siempre abiertos a considerar, como digo, nuevas medidas en vista de cómo va cambiando el escenario epidemiológico, pero esa decisión del adelantamiento de vacaciones ya es un hecho, ya se tomó claro. A principios de año, y por ahora esa decisión se sostiene. Pero es probable que puedan adelantar un poquito más, pensando en que los días previos a las primeras semanas de julio hay unos feriados, por lo tanto tal vez ahí pudiesen generarse algunos días extras, que de hecho ha sido el llamado también desde algunas veredas educativas. No es algo que haya sido sugerido hasta ahora por ninguna de las instancias de asesoría en las cuales hemos estado. Hemos tenido una serie de conversaciones con expertos, hemos ampliado la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica a incluir a otros expertos, también nos hemos reunido con ex autoridades y en ningún caso, ninguno de ellos nos ha recomendado que adelantemos aún más las vacaciones, sobre todo porque tenemos que considerar cuál es el perfil de los consultantes que está mayormente afectado, que está acudiendo hoy día a la red asistencial, que son menores de 2 años y mayores de 60 años. Es decir, la población que hoy día está siendo más afectada y está consultando la red asistencial no es la población escolar, por lo cual no tendría sentido epidemiológico hoy a tomar una medida. Los escolares pueden tener hermanos guaguitas, qué sé yo, o sea, se puede generar ahí también una conexión a un eventual contagio. Esa es la razón por la cual hemos hecho obligatorio el uso de las mascarillas en los establecimientos educacionales. Tenemos que cuidar la continuidad educativa de nuestros niños. Y en el transporte, eventualmente un estudiante llega al colegio en el metro o en una micro, por ejemplo. Estamos también en conversaciones sobre extender la medida de la obligatoriedad de la mascarilla en otros espacios públicos. Mantenemos la recomendación, la fuerte recomendación a todas las personas a usar la mascarilla en todos los espacios públicos. Eso sigue siendo una recomendación y lo hemos recomendado así desde el inicio, insisto, desde la etapa de preparación, desde que estamos hablando del invierno que comenzó en verano. Claro. Pero por supuesto que sigue siendo una de las medidas que como Ministerio de Salud estamos analizando. Estamos en conversaciones al respecto y en la medida que tengamos alguna nueva decisión al respecto lo comunicaremos oportunamente. Perfecto. Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, le agradezco la conversación a esta hora de la tarde. Que tenga una buena jornada. Igualmente, José Miguel. Muchas gracias.